Hola, qué alegría saludarte para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Bienvenidos a este canal donde todos los días compartimos la palabra del Señor. Nos encontramos en el capítulo número 10 del libro a los Hebreos o la carta a los Hebreos. Este capítulo es interesante porque aquí el autor bíblico muestra la diferencia entre los machos cabríos y las obras de la ley, las cuales no eran suficientes para transformar al ser humano, y presenta a Jesucristo como el que transforma el ser humano para que el ser humano nunca más peque y de paso no viva pecando voluntariamente. Por otra parte, exhorta y nos muestra la importancia de la segunda venida de Cristo y nos hace hincapié en prevalecer en la fe para formar parte de aquellos que entrarán al lugar santo junto con nuestro Señor Jesucristo. Voy a resumir en esta ocasión los versículos, puesto que es un capítulo extenso. El texto bíblico 1 inicia diciendo de la siguiente manera: la ley, teniendo la sombra de las cosas venideras, no la imagen misma de las cosas, nunca pudo por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Es decir, los sacrificios que se hacían cada año, el matar corderitos, no sirvió para nada para santificar a las personas, puesto que cada año pecaban y tenían que ir de nuevo a matar un corderito para pedir perdón por los pecados, o a realizar lo que se conocía como el día de la expiación. Entonces el autor bíblico dice así: de otra manera sería de ofrecerse pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más necesidad de conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen memoria, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, dice el autor bíblico, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Miren, las ceremonias fueron instituidas por el mismo Dios. El problema es que el ser humano es especialista perdiendo los ojos de Dios y centrándose en la liturgia y en las cosas. Ellos perdieron los ojos del verdadero Cordero y tal vez muchos tristemente llegaron a pensar que a través de sus obras podían ganar el cielo. A través de hacer todos los días un sacrificio podían ganar el cielo, al punto que el pueblo se volvió rebelde. Porque cuando el pueblo piensa que puede vivir pecando, y que el Señor solo va a perdonar y a perdonar y a perdonar y a perdonar, el pueblo tiene la tendencia a volverse rebelde. Sus corazones se volvieron rebeldes. El pueblo nunca más pudo encontrarse con Dios porque pensaron que los ritos los iban a llevar a Dios. Y aquí hay una gran enseñanza para nosotros hoy. Como les dije, voy a resumir el capítulo. Los ritos, las liturgias, las costumbres, las religiones, las iglesias, lo que usted haga y lo que usted deje de hacer no le sirve al ser humano en lo absoluto para salvarse. Número uno, porque la religión no vivifica. Número uno, porque las costumbres no transforman el alma. Número tres, porque las liturgias y las costumbres no cambian corazón, no cambian conciencia y no purifican al ser humano. Entonces ellos dejaron de ver el Cordero para mirar las cosas, las costumbres, las liturgias, los cultos. Y pues obviamente en ese sentido perdieron su salvación. Mire lo que dice el texto bíblico. Está citando el Antiguo Testamento: por lo cual entró en el mundo sacrificios y ofrendas no quise, mas me distes un cuerpo, holocaustos y explicaciones por el pecado no te agradarán. Entonces dije: he aquí, vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro que está escrito de mí. Diciendo primero sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quise, ni te agradaron, cosas que se ofrecieron según la ley. Diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces el autor bíblico presenta que la ofrenda de Jesús, una vez Cristo muere, resucita, asciende al cielo, una de las cosas, voy a recordar, vamos a hacer memoria, una de las cosas que ocurrió en la iglesia primitiva fue el derramamiento pleno del Espíritu Santo. Ese derramamiento de la lluvia temprana capacitó a los santos hombres de Dios para caminar con Él
sin seguirse contaminando con el pecado. Eso es verídico. Eso no es un invento teológico, eso es Biblia, Biblia pura. No hay que hacer un exégesis, una investigación para comprender eso. El que se separaba del Espíritu o el que no recibía el Espíritu caía, y el que caminaba con el Espíritu permanecía sin caída. Eso es parte de la vida cristiana. Ahora, el texto bíblico dice así: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecidose una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado en la diestra de Dios y allí está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Es decir, venir para hacer juicio, salvar al que quiere salvarse y aniquilar al que quiere perderse. El texto bíblico continúa diciendo: así, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y aquí el autor bíblico menciona otra vez la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no es necesario seguir intercediendo por el pecado cuando una persona se ha arrepentido y como consecuencia del arrepentimiento ha recibido el sello del Espíritu Santo en su mente y en su corazón. Qué lindo es esto. No es complicado de entender. Vamos avanzando rápidamente. Nos restan 2 puntos. El segundo punto, aquí el apóstol exhorta y llama a entender la importancia de la fidelidad, de mantenerse firme en la fe, de no desistir y de no pecar libremente. El texto dice así: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo por el cual nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. A través de Cristo Jesús, el ser humano puede ser salvo y será salvo. Solo por su gracia entrará al santuario celestial que representa el cielo. También tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces el llamado ahora para aquella generación que escuchaba la escritura del apóstol era para que ellos entendieran que debían de entrar a ese sacrificio que se hizo a través de la sangre del Cordero de Cristo Jesús, entrar en esa santidad con Dios, en comunión, en íntima comunión con Cristo. Y una de esas consecuencias de estar en comunión con Cristo era ahora permanecer en la iglesia. Mucho cuidado, porque hay gente que dice: ok, como la religión no me va a salvar, como la iglesia no me va a salvar, como los cultos no me van a salvar, entonces yo no voy a ir a la iglesia, entonces yo no me voy a congregar, entonces yo no voy a aceptar cargo. Cuidadísimo, mucho cuidado con eso. Porque el texto bíblico presenta claramente que todo aquel, absolutamente todo aquel que se ha acercado al trono de la gracia a través de la sangre de Cristo, no deja de congregarse, como algunos fríamente tenían por costumbre. Difícilmente un cristiano que está realmente convertido y consagrado deja de congregarse. Un cristiano que está caminando con Dios no siente pereza de ir a la iglesia. Y aún si sintiese pereza, va con pereza, pero asiste. El texto bíblico continúa diciendo: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, mire, gente que ya había conocido la palabra del Señor, el contexto es este: gente que ya había aceptado la sangre de Cristo, gente que ya se había bautizado. Imagínate que esa gente pues ya peque voluntariamente y se aparte de la sangre de Cristo y de Jesús y de su templo y de su iglesia, y ya no quiere congregar más y ya no quiere servir más.
entonces obviamente ya no queda expiación por un pecado que no quiere ser confesado. Esto es parecido a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo trabaja y trabaja y trabaja en el corazón y la persona no quiere salvarse, el Espíritu Santo es un caballero que respeta el libre albedrío, que respeta a la persona, que respeta la libertad de conciencia y que respeta las libres decisiones, pues y permite que la persona haga lo que tenga que hacer. Es por eso que el texto dice así: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Es decir, cuando el texto menciona eso, ¿verdad? Entonces nos está dando a entender que las personas que han sido coparticipantes de la luz y escogen ya vivir en las tinieblas, están rechazando al Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo con esto que una persona que tuvo una caída, que pecó, que erró, que intentando seguir la vida cristiana falló 1001 veces, eso es diferente. Pero había personas que su conciencia podía, literalmente hablando, cauterizarse al punto que ya ni siquiera amarían ni querrían las cosas espirituales. Bueno, resumiendo el texto, voy rápidamente al versículo 30, pues conocemos que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es decir, el sumo sacerdote en el santuario, por un lugar, intercede por los que se arrepienten de sus pecados y por otra parte trae juicio investigador sobre aquellos que no practican la justicia. Porque desde que Jesucristo entró en el santuario celestial, según la profecía de Daniel en 1844, entró tanto para interceder por los pecados como para hacer juicio investigador por los pecadores. Es decir, por los que no se arrepienten de sus pecados, teniendo la oportunidad y el conocimiento de arrepentirse. Ahora el texto bíblico continúa diciendo: pero traed de la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis una fuerte y doloroso combate. Por una parte, dice el texto bíblico, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tenéis con gran recompensa, pues es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y la palabra para paciencia que utiliza el texto bíblico aquí es la perseverancia, es decir, aquellos que habían sido coparticipantes del pecado, se habían apartado, formaban parte ahora de la viña del Señor, del pueblo del Señor, debían de prepararse con perseverancia para la esperanza bienaventurada, que es la promesa, el pronto regreso de Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Por el contexto. El texto dice así: porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Pero si retrocede, no agradará mi alma. Cuando Jehová dice esto, inspirando y utilizando el escritor bíblico, el apóstol, el Señor está diciendo que la salvación se consuma y se encuentra solo y únicamente por la fe en Cristo Jesús. Y el que pone su fe en Jesús, el que coloca la confianza en Jesús, el que avanza guiado por Jesús, entonces tiene derecho a la vida eterna. Finalmente él concluye diciendo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquellos que prevalecen, aquellos que perseveran y aquellos que por la fe alcanzan salvación a través de la sangre bendita de Cristo Jesús. De paso, de aquí en adelante, el autor se centra en la fe. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque somos salvos únicamente por la fe en la sangre del Cordero. Danos un día bendecido, oramos en Jesús. Amén. Te envío un grande abrazo. Si esta palabra te hizo bien, comparte para que más personas conozcan de Jesús.